Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el último canto, ¿no?, que dirigió el hermano Steven, ¿verdad? Como nos pidió, ¿verdad?, que le ayudáramos, pero cuando llegamos al coro y leí lo que decía ahí, se me hizo nudo, ¿verdad?, la garganta. A ver, lo que, o sea, de una manera de decirlo, la injusticia que se le hizo a Jesús para justificar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente debemos estar bien agradecidos, ¿verdad? Pero como cada domingo, ¿verdad? También el día de hoy, ¿verdad? Podemos decir, feliz día de resurrección, ¿verdad? Feliz día de resurrección. Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y por eso en Jerusalén, ¿verdad? Cuando mencionan ahí, mira, ahí era la tumba de Jesús. ¿Cómo está la tumba? Vacía, vacía. Ahorita, ¿dónde se encuentra Él con su cuerpo resucitado? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, el día de hoy el tema va a ser la importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. Y veremos 3 puntos muy importantes acerca de su resurrección. Entonces, número 1, la resurrección de Cristo confirma su divinidad. La resurrección de Cristo confirma su divinidad. Si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Me voy a esperar ahí hasta que ya no oiga hojas hojeando. Romanos capítulo 1, versículo 4. Ya se me olvidó decir, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Los Romanos 1, 4. ¿Qué dice ahí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Y de qué manera? Por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Es decir, si había alguna duda de que si era cierto o no, todo lo que él decía de sí mismo, ser hijo de Dios, ser enviado del Padre, ser la vida misma, la verdad absoluta, ser uno con el Padre, ser la imagen invisible de Dios, ¿verdad? Si no te convenció ninguno de sus milagros, ¿verdad?, que él hizo durante su vida, su resurrección. Y conste que una resurrección en un cuerpo que era médicamente imposible de resucitar. Médicamente imposible de resucitar, ¿verdad? Entonces su resurrección te elimina toda duda de su divinidad. O sea, de que sí es verdad. Parte, con el Padre, ¿verdad?, es parte de la deidad. Una ilustración, ¿verdad?, que alguien puso es, en una corte de justicia, la presentación de pruebas y testimonios confirma la veracidad de una acusación o defensa. De manera similar, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios y que su mensaje es verdadero. Ahora, si pueden ir conmigo a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Juan capítulo 8. Voy a leer el versículo 23 y 24 y luego voy a leer el versículo 58 y 59. Aquí lo que vamos a ver es que en una ocasión Jesús confrontó a unos que lamentablemente no creyeron que Él era el verdadero yo soy, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan capítulo 8? Nada más voy a leer este par de versículos. Juan 8, versículo 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo, dice Jesús, no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Se acuerdan cómo cuando se apareció, vea, la zarza y Moisés fue para allá, verdad? ¿Cómo le dijo que se iba a identificar con el pueblo de Israel? Yo soy el que soy, ¿verdad? Me envió a vosotros, ¿verdad? Que iba a decir Moisés. Y luego, fíjense, versículos 58 y 59, nada más para que quede claro cómo ellos sí entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús. Fíjense, 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue, ¿verdad?
Acuérdense que en otra ocasión que también quisieron apedrearlo, dice que era porque que él dijo, ¿y por qué cosas buenas me quieren apedrear? Y él dijo, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces uno puede ver, o sea, que ellos sí entendieron muy bien. Y consta de que entonces las personas que el día de hoy dijeron, bueno, es que él no es Dios, él es hijo de Dios o es Dios con D chiquita o así. Pues eso no fue lo que entendieron los israelitas. Y claramente uno puede ver que si realmente ellos malentendieron y él no quiso decir eso, él fácilmente pudo haber dicho, no, ustedes me están malentendiendo, yo no estoy queriendo decir, ¿verdad? Que yo y el Padre uno somos, no, estoy queriendo decir esto o aquello, ¿no? Pero no, ellos lo entendieron muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí le dijo. Ahora, eso sí, pero una vez, porque cuando obviamente Jesús no le estaban creyendo, él estaba haciendo milagros, pero todavía no había hecho el milagro máximo que era de la resurrección. Pero eso sí, una vez que Jesús resucitó de entre los muertos, ya no hay excusa para dudar de su identidad y su mensaje de salvación. Eso lo podemos ver cuando Pablo está predicándole a los atenienses. Ahí en Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Dice aquí el apóstol Pablo a los atenienses, ya casi al final de su predicación, hacia ellos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque hasta ese momento habían sido ignorantes de la voluntad de Dios, pero ahora sí sabían. Ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué dice el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Jesús, a quien designó, y fíjense lo que dice ahí al final, dando fe a todos con haberle, ¿qué dice? Levantado de los muertos. O sea, que queda bien claro. O sea, nadie entonces puede decir, bueno, no estoy seguro si él es hijo de Dios, si él es Cristo, si ese es lo que él dice decir, la vida, la verdad. O sea, nadie ya puede dudar porque él resucitó. Entonces por eso dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como, ¿qué más pruebas quieres? ¿Qué más pruebas quieres? Sino que hizo eso. Ahora bien, alguien pudiera decir, ya el día de hoy, pues yo no lo vi resucitar. Y si somos honestos, pues ni lo vimos morir, ni lo vimos vivir, porque a nosotros nos tocó vivir en otro siglo, en otro milenio. Pero sin embargo, creemos lo que otras personas nos han dicho de nuestros ancestros, ¿A poco, por ejemplo, si su abuelita o abuelito, papá le cuenta de sus ancestros, con quien ellos vivieron, ¿usted le cree o no? No, pues sí. O los historiadores, los libros de historia y que fueron testigos, algunos de ellos han dicho la historia de Estados Unidos, la historia, por ejemplo, de nuestros países. O sea, también, ¿verdad? Historiadores y testigos y todo eso, y lo pusieron en libros. La historia de América, la historia del mundo, dice la historia del viejo continente, también se llega a decir así, hablando de Europa. Y de la misma manera, por eso Jesús les encargó a sus discípulos, no solo que contaran, ¿verdad? Que relataran así en voz, en boca, que fueran testigos, sino que también dejaran por escrito lo que ellos mismos aprendieron, por escrito también, para que las siguientes generaciones creyéramos, y seamos salvos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, fíjense lo que dice 1 Juan 1, la primera carta de Juan. 1 Juan 1. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? Casi al final de la Biblia, ¿no? Unas cartas bien chiquitas. Entonces, 1 Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Eso es muy importante, hermanos, porque, o sea, otra vez, la Biblia no fue escrita por la tradición, sino la Biblia fue escrita, obviamente la palabra de Dios dice por santos hombres de Dios, que Dios les reveló cosas cuando estamos hablando de profecía, pero cuando estamos hablando de cosas de su propia vida, de su propio tiempo aquí en la tierra,
Ellos fueron testigos, o sea, todos los que están escribiendo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, personas que fueron testigos de esas cosas. Entonces fíjense lo que dice 1 Juan 1, 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice? Oído. O sea, y hablando a Juan como apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos, ¿qué? Visto con nuestros ojos, lo que hemos, ¿qué? Contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos, ¿qué? Visto. O sea, somos testigos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí fijan cómo menciona a Jesús? Como la vida eterna se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 4? Estas cosas os, ¿qué? Os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cuál gozo? ¿Cuál gozo? Bueno, ahora yendo al Evangelio de Juan, el mismo que escribió, 1 de Juan, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿qué dice? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, vea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, vea, ¿cuál es el gozo que se cumple en nosotros, vea, que hemos oído, vea, que hemos leído lo que ellos escribieron? Dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué dice? No están escritas en este libro, pero, ¿qué dice? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Y ese es el gozo, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, que ahora sí podemos tener la vida eterna por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese es el número uno, ¿verdad? El hecho de que como la importancia de la resurrección de Cristo es que confirma su identidad, todo lo que Él dijo de Él mismo, ¿verdad? Que Él es el Señor, que Él es el uno con el Padre, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Cristo, ¿verdad? Él es la vida, Él es la verdad, o sea, yo soy el camino, todo lo que Él dijo, ¿verdad? La puerta y todo eso. Y que solamente como por Él, por medio de Él, es que podríamos ir al Padre. Bueno, entonces el punto número 2 es la resurrección de Cristo nos da esperanza. La resurrección de Cristo nos da esperanza. ¿Se acuerdan cuál capítulo de la Biblia se le llega a llamar como el capítulo de la resurrección? O sea, por un lado tenemos el capítulo del amor, ¿verdad? ¿Cuál es el capítulo del amor? En 1 Corintios 13 decimos. ¿Cuál es el capítulo de la resurrección? Es 1 Corintios 15. Entonces, si vamos para allá, 1 Corintios 15, nada más voy a leer 3 versículos, pero usted puede leer todo el capítulo, es grande, dando a entender cómo la resurrección de Cristo hace toda la diferencia acerca de nuestra esperanza. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 20 al 22, nada más voy a leer, 1 Corintios 15, versículo 20 al 22, para confirmar cómo la resurrección de Cristo nos da esperanza. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque cuando dice primicias de los que durmieron, se refiere, acuérdense que se menciona ahí en el capítulo que Cristo es las primicias. Es decir, o sea, que cuando Él resucitó es como los primeros frutos. Así como cuando los primeros frutos y luego la cosecha y todo eso. Entonces Él es las primicias, como dando a entender, así como le pasó a Él, así también al resto, ¿verdad? En este caso de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, primicias de los que durmieron, obviamente ahí está hablando en el contexto de los que durmieron en Cristo. Dice, es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos, y ahí confirma la identidad en el versículo 22,
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿cuántos de ustedes dudan que por Adán es de que todos mueren? O sea, ¿cuántos de ustedes dudan de que, pues yo no sé si voy a morir? No, hombre, ¿cuál? O sea, nos vemos en el espejo y así, cada vez más viejos, cada vez más viejos. Ah, no sé si han visto algo increíble. Usted quiere saber cómo, los que son jóvenes, vean. Los que somos jóvenes allí. Los que son jóvenes, ¿quieren verse cómo se van a ver cuando sean viejos? Vuelen en un avión y luego con esa fuerza G, háganse así, así, ¿verdad? Entonces, cuando es la fuerza así que el piloto se eleva, así, entonces toda la cara empieza a hacerse así. Y si usted ve una persona cuando está así, parece una anciana. Bueno, estoy hablando porque está un video donde se ve una mujer y se ve como una anciana. Y de repente ya, o sea, se quita esa fuerza y, no, hombre, era una jovencita, pero hace cuenta que así parece una anciana. Entonces, o sea, si usted tiene, entonces yo creo que aquí nadie tiene duda de que en Adán todos mueren, ¿verdad? Entonces, así como usted no tiene absolutamente ninguna duda de que en Adán todos mueren, no dude de que en Cristo, vea, si dormimos en Cristo, vea, seremos vivificados, vea. Seremos resucitados también, ¿verdad? También dice, en Cristo todos serán vivificados. Una ilustración, dice, en la vida enfrentamos muchas situaciones desafiantes que pueden hacer que perdamos la esperanza. Entonces dicen, como un faro en la oscura mar. No sé cuántos de ustedes han estado en el mar, pero me refiero en el mar oscuro. De día se ve todo muy bonito, que la playa y quién sabe qué, pero en la oscuridad. Y luego que esté nublado, me refiero al sentido de que no pueda usted ver las estrellas. Entonces dicen, como un faro, vea, en la oscura mar. Vea, la resurrección de Cristo nos da la esperanza de que la vida no termina en la muerte, sino que hay vida eterna en Cristo, ¿no? Porque sí, entonces todo se ve así como muerte, pero en Cristo, vea, sabemos que hay vida eterna. Ahora, si pueden ir conmigo a un pasaje que sí voy a leerlo ampliamente acerca de cómo la resurrección de Cristo realmente nos da una esperanza tremenda. Es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En la mañana lo di en la clase. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahí está por donde está Timoteo, ¿verdad? O así, ¿verdad? Que tal vez si a ustedes les gusta leer Timoteo, por ahí está Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren en Cristo. ¿Qué dice? Para que no se entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque acuérdense, nosotros somos personas de esperanza por la resurrección de Cristo. Entonces, no sean como los otros que no tienen esperanza. Por ejemplo, en el caso de un servidor, pues ya mis papás ya fallecieron, pero durmieron en Cristo. Entonces no hay esa tristeza de que, ay, ¿qué va a pasar? Y todo eso. No, entonces sabemos de que tarde o temprano. Y ellos, el lugar donde escogieron, es cosas, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, pues, o sea, sí nos criaron de una manera que no nos importen los muertos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, si usted me envía a Monterrey y me dice usted, ok, ahorita guíame a donde está enterrado tus papás, no sabría yo decirles, no sabría yo decirles. En primer lugar, o sea, ni siquiera sabíamos dónde ellos habían comprado su terreno desde hace mucho, ¿no? Y no nos sabían, ni sabíamos de dónde. Hasta que se murieron, fue entonces, bueno, primero mi mamá, hasta que entonces ahí, entonces pues obviamente alguien me llevó entre las montañitas ahí afuera de la parte sur de Monterrey, hacia la carretera nacional, y es una parte donde atrás de un cerrito y se ven las majestuosas montañas. Entonces en el cerrito, y era un lugar que era estilo americano, es decir, ustedes saben cómo en México los cementerios llenos de cemento y cosas y cruces y tanta cosa, y allá no, puro zacatito, o aquí, ¿verdad? Aquí puro zacatito en muchas partes. Entonces ese lugar iba a ser así, puro zacatito, tal vez alguna plaquita en el mero piso, ¿verdad? Pero
para que uno sepa dónde está, pero puro Zacatito. Entonces fuimos ahí, wow, dijimos qué lugar, y era exactamente en la cima del cerro, y luego con una espectacular vista de las montañas ahí de Monterrey y todo eso, y mire dónde escogieron, mire. Entonces, ya cuando sea la resurrección y todo, claro, eso no va a ser nada en comparación ya cuando vean a Cristo venir, ¿verdad? Pero un lugar bien bonito que escogieron. Y después les voy a decir a ver si caben más de 2, ahí sí, porque ustedes saben cómo caben a veces varias, hasta una familia entera, ¿no? Pero sí, o sea, es algo que, hermanos, algún día vamos a recitar de los que estamos en Cristo hermosamente. Entonces dice aquí, en versículo 13 al final, para que no se entristezcan, no ignoren acerca de estas cosas, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no son mis palabras, es el Señor que nos dijo eso. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Siempre el apóstol Pablo teniendo la esperanza de que pues ni siquiera tuviera que morir y resucitar, sino que él fuera de los transformados, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, o de esta manera, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice ahí? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Obviamente que si usted no está en Cristo, no se puede alentar. Se puede alentar a que, entonces a obedecer, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, hacer un pacto con Él. Entonces aquí que debemos tener una esperanza de vida eterna a través de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, confiando en nuestra fe que Él nos dará vida eterna, ¿verdad?, y una relación eterna con Dios. Hablando todavía del mismo punto de la esperanza que nos da la resurrección, ¿qué dice Romanos 10, 8 al 10? Romanos 10, 8 al 10. Acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 10, 8 al 10. Es muy importante, hermano, cuando entonces usted decide creer en el Señor Jesucristo y confesarlo, el hecho de que usted crea que Jesús resucitó de los muertos. Fíjense, aquí lo dice. Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y luego qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy importante, hermano, o sea, usted confiesa lo que uno realmente cree. No crea que porque nada más usted lo confiesa, pero realmente no lo cree, va a suceder algo, no. O sea, tiene usted realmente que creer que Él resucitó de entre los muertos, porque eso confirma todo lo que Él dijo acerca de sí mismo y todo el mensaje de salvación. Y como punto número 3, como continuación a eso que acabamos de decir, la resurrección de Cristo nos llama a una vida transformada. O la resurrección de Cristo nos llama a una vida transformada, o exige, por decirlo así, una vida transformada. Y si se fijan, en Romanos 6:4 lo que dice, Romanos 6:4, otra vez, atando todo esto a su resurrección. Romanos 6:4, fíjense lo que dice, hablando del bautismo, ¿se acuerdan? Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego fíjense lo que dice, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice de nosotros? Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si fijan, o sea, la resurrección de Cristo no solamente nos confirma su divinidad y también nos da esperanza, sino que realmente exige una vida transformada, ¿verdad?
Entonces, hay algunos que ponen como ilustración, como una oruga que se transforma en una mariposa. No sé cuántos de ustedes han visto eso, pero que de repente está la oruga, y de repente usted la ve en la matita, y de repente, ya, claro, pasa mucho tiempo pero pasa, ¿no? Y hay diferentes tipos de orugas. Hay veces que no sé si lo han visto, que en las bibliotecas a veces ponen a varios, cuando son las monarcas o son otras, y ponen primero las puras orugas. Y luego de repente usted pasa después y ya está el capullito. Y luego después ya está la mariposa. Entonces, como una oruga que se transforma en una mariposa, la resurrección de Cristo nos llama a una vida transformada, dejando atrás nuestra vida anterior y abrazando una nueva vida en Cristo. ¿Qué dice 1 Juan 3:3? 1 Juan 3:3. Porque otra vez, ya que así como Cristo resucitó a los muertos, así nosotros tenemos que estar en vida eterna. Entonces, 1 Juan 3:3, ahí otra vez, casi al final de sus Biblias, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, sí, o sea, el hecho de que usted realmente tenga verdaderamente esa esperanza de lo que Él nos promete a través de su resurrección, eso, en serio, hermanos, o sea, eso le cambia la vida. O sea, entre más fe usted tiene, más va a cambiar. Entonces, o sea, si usted quiere cambiar, entonces hay muchas personas que se procuran mucho el cambiar y se vuelven, como vamos a decirlo así, personas religiosas, en el sentido de que no aumentaron su fe, solamente aumentaron sus acciones y de repente, tarde o temprano, de repente como que no se dan cuenta, pero están creyendo que por sus obras van a ser salvos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere, si usted ve que, caray, pues según mis obras como que no creo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumente su fe. Entonces, si usted aumenta su fe, automáticamente va a transformar su vida, automáticamente. O sea, entonces lo que realmente lo convierte, obviamente, es el Señor Jesús, la gracia y todo eso, pero es el hecho de que usted crea en eso lo va a cambiar, es algo muy importante. Entonces, en resumen, la resurrección de Cristo es un evento crucial en la historia del cristianismo, ¿verdad? Porque confirma la divinidad de Cristo, nos da esperanza y nos llama a una vida transformada, ¿verdad? Debemos creer en la resurrección de Cristo, para que permita que eso impacte nuestras vidas y la cambie. Pero tengo una cita más y la voy a decir también en inglés, porque los que tienen mi mensaje en inglés no lo tienen. Si pueden ir conmigo a primera de Pedro 1:3 y 4. The one last verse that I don't have there in your paper is 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Entonces lo voy aquí a buscar. Está también casi ahí al final de sus Biblias. Me gusta esta cita porque prácticamente menciona los 3 puntos que dijimos. Entonces, fíjense, 1 Pedro, capítulo 1. Voy a agarrar mis lentes. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el cuerpo, ¿qué? Que cada vez más se deteriora, pero el interno cada vez más se renueva, ¿verdad? Entonces había un hermano Leandro, que ahorita no ha podido venir los domingos, por trabajo, pero dice, hermano, pues usted es más joven que yo. Él tiene como 20 y tantos años, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y digo, pues porque como de afuera estoy más viejo, por dentro estoy más nuevecito que él. Entonces dice 1 Pedro 1, fíjense, versículo 3 y 4. Y cómo le pusieron como título, una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro, ¿quién? La identidad, ¿no? Señor Jesucristo. ¿Jesucristo está compuesto de qué? Jesús y Cristo. ¿Jesús qué significa? Salvador. ¿Y Cristo? Pues es el Mesías, el ungido, el escogido, el Hijo de Dios. Entonces, fíjate, entonces, cómo ahí se menciona toda su identidad. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo que estamos hablando en el punto número 1, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer.
Ahí está hablando de que una vida transformada, ¿verdad? De una conversión, el punto número 3 que estábamos haciendo. Nos hizo renacer. Dice, ¿para qué cosa? ¿Qué? Una esperanza viva. El punto número 2, ¿no? Esperanza. Y todo eso, ¿cómo dice? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, tenemos esas 3 cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Y qué dice el versículo 4? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿verdad? Y lo voy a decir el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué dice ahí? Mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, bien importante, hermanos, o sea, la esperanza que tenemos es, como les decía en el domingo anterior, nuestra fe no es una fe irracional. O sea, nuestra fe es con pruebas contundentes. Y los que fueron testigos de todo eso lo escribieron, ¿verdad? Para que nosotros también creyéramos y fuéramos salvos, ¿verdad? Entonces, muy importante, acuérdense que para unos eso es locura. Y por eso entonces dice el apóstol Pablo de manera irónica, pues entonces por la locura de la predicación, ¿verdad? Es que escogió Dios para salvarnos. Entonces con esto terminamos. Y si hay una persona, ¿verdad? El día de hoy que no está en Cristo y el día de hoy quiere estar en Cristo, el día de hoy quiere manifestar que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Quiere arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y quiere bautizarse, ahí atrás de la pantalla un bautisterio, ¿verdad? ¿Qué impide, ¿verdad?, que usted sea bautizado? Lo puede hacer el día de hoy, en este día de resurrección. Entonces vamos entonces a ponernos de pie, y entonces el hermano, ¿verdad?, que dirige los cantos, ¿verdad?, cuando él lo indique, usted puede pasar al frente. Gracias, Dios les bendiga.